Bueno, buenas noches a todos y todas, tengo que decir, porque si no quedo fuera de moda. Seguimos por ahora reemplazando a nuestro querido amigo Alberto Huela, que espero que retorne de Europa, porque una de esas lo dejaron allá. He leído un reportaje, otro reportaje más que le hicieron en un diario portugués, donde habla un poco de todo, como hace él, ¿no es cierto?, de filosofía, de política, de Latinoamérica, de Europa. Bueno, magnífico reportaje. Hoy tenemos, en cierta forma, una novedad en este programa, en el sentido de que vamos a tratar un tema que no se vincula inmediatamente con filosofía y política, que es un poco lo más frecuente en nuestro programa. Pero, por cierto, las vinculaciones, aunque parezcan un poco indirectas, no lo son tanto, son enormes. Hoy vamos a tratar el tema de la bioética. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora Alicia Miranda, de un extenso currículum. Voy a decir algunas cosas nada más. Ella es médica internista, es jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Español, miembro también de la Academia de Ética Argentina en Medicina. Es vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica. Después te voy a preguntar qué es eso de la medicina antropológica. Docente universitaria en humanidades médicas, en bioética, en antropología médica, etcétera. Y bueno, somos colegas en este momento en la carrera de filosofía de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que aprovecho para decir que es porque no está muy difundido esto, que es una carrera gratuita, prácticamente gratuita. Los alumnos apenas pagan una matrícula, estamos hablando de una universidad privada. Bueno, yo ahí soy titular de la cátedra de Filosofía Moderna. ¿Y vos, Alicia, qué das ahí? Aplicada. Ética aplicada. Ética da Ricardo Magliani, yo sigo con... Bueno, justamente... hay que decir acá que Alicia fue seleccionada entre mucha gente por el doctor Maliandi, que es un buen conocedor de bioética y uno de los promotores en Argentina de la ética aplicada, justamente, ¿no? Ha sido seleccionada para esa cátedra. Bueno, y además hemos estudiado filosofía juntos durante bastante tiempo, cuando yo coordinaba mis grupos de estudio, cosa que ya no hago. En fin, creo que la presentación es suficiente. Sí. Yo empezaría preguntándote una cosa a lo mejor muy simple, muy ingenua. Bueno, me olvidé de decir que compartimos en este momento también el Comité de Bioética de la Fundación Barceló, del Instituto de Ciencia de la Salud de Héctor Barceló. Empecé a preguntarte una cosa muy, muy elemental, porque me parece que muchos de nuestros televidentes, se llama así, ¿no? Supongo, televidentes, porque esto para mí de los programas por internet todavía es una novedad. Soy una especie de, no sé, de monstruo tecnológico. Digo, supongo que para muchos de ellos esto de la bioética es todavía una enorme novedad. Por lo tanto, comenzaría preguntándote muy simplemente qué es la bioética y, por supuesto, como nuestro programa es un programa de filosofía, si la bioética tiene antecedentes filosóficos. Sé que los tiene, digo, pero bueno, ¿cuáles podrías mencionar? Y si tiene otros antecedentes también, aparte de filosóficos, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué decirte a vos? Vos sos el primer oxígeno justamente para que yo me acerque a la bioética. En realidad, ahora te voy a contestar, pero para que se entienda esta vinculación, siendo médica, quizás en una formación como tuve muy semiológica, una formación muy dedicada a la anamnesis, una medicina muy observacional, justamente todos los cambios que se dieron en los últimos, digamos, de la década del 50 en adelante, hacen que la medicina tenga otra aplicación, una aplicación muy tecnológica, muy tecnocientífica,
y seguramente los que recibimos esa formación más humanística sufrimos un fuerte impacto y una fuerte incertidumbre. Estaba ya flotando desde la década de los 70 el tema de la bioética, que arranca fundamentalmente en Estados Unidos, pero justamente para acercarme a la bioética me parecía que tenía que tener bases filosóficas, porque se estaban hablando, digamos, de temas que hacían un poco al conocimiento humano, que como médica, por lo menos como se venía estudiando en la currícula y como se estudia actualmente. Sí, creo que ahora es peor, Alicia. Ahora es peor, yo no los podía alcanzar. Tal es así, bueno, un grupo quizás de amigos y de médicos que generacionalmente nos sentimos impactados en ese sentido, fue la búsqueda primero de la filosofía para después ascender a la bioética. Bueno, ahí leemos contigo en forma completa la ética Nicómaco de Aristóteles, exacto, la crítica, bueno, la fundamentación de la metafísica de costumbres y la crítica de la razón práctica de Kant, el Zaratustra de Nietzsche, exacto, y no sé cuántas cosas más. Y cuántas cosas más. Bueno, dentro de la medicina, la deontología kantiana, ¿no es cierto?, nos rige fuertemente. Hoy se habla dentro de las corrientes, digamos, de observación en la bioética más fuerte, la corriente de la virtud. Por lo tanto, si uno no sabe nada de Aristóteles, ¿no es cierto?, tampoco puede interpretar muy bien de qué se trata estas corrientes. En realidad te diría que como una experiencia, como un aprendizaje, me resulta bastante difícil pensar que alguien que hace bioética, que de hecho lo hay y es muy respetable, si uno se introduce solo en la bioética, también hace como un tecnicismo de la bioética. Hace una cosa muy, digamos, de herramientas, que no es solo los 4 principios de la bioética y veo cómo los aplico. Realmente, en lo personal, creo que hay que ir a buscar esos conocimientos. Las fuentes filosóficas. Las fuentes filosóficas, si no, no entendería ni siquiera de qué hablamos cuando hablamos de la influencia hipocrática, ¿no? Es que fíjate que la ética siempre ha sido, y lo es en el fondo todavía hoy, una disciplina filosófica. Son de las pocas cosas que le quedan, evidentemente, y la ética no es una ciencia, ¿no? Exacto. Bueno, por eso le pasa esto a la medicina, como modestamente lo puedo pensar, le pasa a la política, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que vos decías en el inicio de este programa que es filosofía y política, y yo cada vez más me voy introduciendo en esas áreas desde la medicina. Y vamos a arrancar entonces qué pasa con la bioética. La bioética en la currícula profesional de cualquier carrera figura como una materia. Eso yo se lo digo a los alumnos, es como reducirlo a si apruebo o no apruebo una materia. Nosotros lo que debemos lograr es introducir estos, más que conocimientos, este estado de reflexión en las profesiones, porque hay problemas en la convivencia, hay problemas sociales, hay problemas en la práctica de las profesiones. Así que, en este sentido, debería atravesar estos conocimientos toda la currícula de cualquier profesión. De cualquier... A ver, que esto no lo entiendo, porque yo siempre asocio la bioética con la medicina. No, pero en el derecho, vamos a ver que si estamos hablando que uno de los principios trascendentes de la bioética es la justicia, ¿no? Y sería la justicia distributiva, la racionalización de recursos, ahí intervienen las políticas sanitarias, interviene el derecho. Hoy hay leyes que hablan del derecho de los pacientes, del derecho de los pacientes en etapa terminal, ¿no es cierto? Ajá. Donde hay que legislar sobre cuestiones del inicio de la vida y del final de la vida, y de la vida que hoy hasta la tecnología y la medicina, ayudada por la tecnología, tiene en personas que no puede recuperar incluso totalmente su salud y las tiene en un sostenimiento vital, por ejemplo. Es decir, no está aislada la medicina de todos los marcos, digamos, de orden jurídico, ¿no? Ahora vamos a hablar por ahí de algunos casos. Y dentro de la economía, la bioética, digamos, habla... se ocupa de nutrirse de lo que son en investigaciones científicas, el valor de la libertad de conciencia, de la autonomía, de sea que de alguna manera, déjame entender, o sea, de alguna manera la bioética estaría entonces vinculada con lo que se llama calidad de vida.
Claro. ¿O está mal lo que estoy diciendo? No, está bien. El término calidad... Quizás es más amplio, ¿no? Sí. Obviamente. La bioética. Sí, ahí deberíamos pensar este término calidad sin pensarlo desde donde surge la palabra calidad, ¿no? Que no estaba metida tampoco dentro del discurso médico, ¿no? ¿Y de dónde surge la palabra calidad? Está muy ligada a la dignidad, lo que pasa que es mucho más difícil discutir las cuestiones de lo que es digno, ¿no? Es decir, hablar de calidad de vida es cuando uno habla de una vida digna, una muerte digna, ¿no? Ahí empezamos a... Vos relacionás la calidad de vida con la dignidad. Sí, porque la calidad en un mundo... Claro, pues si no se va hacia el lado del consumo, sí, ¿no? hacia el lado del si consumo, no se va hacia el lado de la calidad de vida, digamos, bueno... de hecho, la sociedad corre ahí. Cuando alguien se interna en un lugar, ¿qué piensa? Si ese lugar tiene calidad. ¿En la hotelería de ese lugar? ¿En la tecnología desarrollada de ese lugar? Sí, es importante en el mundo que vivimos hoy, en una parte del mundo. Ahora, vos lo que necesitás es profesionales que entiendan justamente que están tratando a un sujeto, a una persona digno de ser, que tiene que transitar con una determinada calidad en el dolor, en el sufrimiento, en el transcurrir de su vida con determinadas enfermedades, por ejemplo las enfermedades crónicas. Se me ocurren 1.000.000 de preguntas, pero, bueno, pero volvamos al punto de partida. Bioética. Volvamos al punto de partida, porque si no te empiezo a preguntar sobre otras cosas, ya, por ejemplo, el tema del dolor, ¿no? ¿Cuál es tu idea? ¿Se trata de eliminar el dolor, el sufrimiento? No, sí, ¿por qué? Pero lo dejamos para después. Ahora volvemos al principio. Vamos a la bioética. La bioética en realidad surge, estamos hablando de ética, la bioética ya está en un segundo nivel de lectura, pero surge como una corriente de pensamiento, como un movimiento, como una disciplina generada a 20 años aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hacia los 70. En los 70, donde después de digamos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, hay una eclosión en el conocimiento científico, pero a punto de partida de mucho de lo que la ciencia y la tecnología desarrolló en experimentos, en sujetos, en seres humanos, básicamente esto cuestionado, finalizada la Segunda Guerra, en el juicio de Nuremberg. Claro, porque ahí hay una cosa, mirá vos, hay una cosa... Ese es el principio. Te pregunto más bien, ¿no? Pero, o sea que la brutalidad, digamos, de la guerra mundial, sí, de la Segunda Guerra, permitió, no obstante, violando todo tipo de reglas, un avance científico importante. Claro. ¿O no? Sí. 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 Todo lo que está... Porque ahí viene el problema de la investigación y los límites de la investigación, y la investigación y los límites de la investigación, claro, ¿no? El gran tema actual, más actual que eso no debe haber. Gran tema. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pruebas de sobrevida a fríos extremos, a falta de alimentación, a resistencias de todo tipo física. Pero en el orden genético, que fue quizás el gran boom o ese destape brutal que se produce en los experimentos, estaba relacionado justamente a este pensamiento, si se estaba buscando un mejoramiento de la especie. La raza superior, la famosa raza superior. Ahí es donde está tan castigado nuestro amigo Nietzsche, ¿no es cierto? Utilizado en ese sentido de que nada había nada que ver, por eso digo esto. En el juicio de Nuremberg, que se hace en el año 1946, justamente deja sentado también un precedente en el sentido de la discusión, porque los actos que se realizaron no fueron tomados como ilegales, estaban amparados por el sistema, por el Estado, se hacía inversión para el desarrollo de esos experimentos. Y claro, en esto participó la ciencia. Es una cosa común al nazismo y al bolchevismo, ¿no? Claro. O sea, todo lo que se realizaba amparado por las leyes, no era que se hacía la cosa de cualquier manera, ¿no? Por lo tanto, hay una anécdota magnífica en el sentido de Hannah Arendt, la cuento brevísimo. Cuando los nazis entran en... primero que ella dice una cosa, pero los judíos no la quieren mucho a Hannah Arendt, porque ella dice, sobre todo en el libro sobre Eichmann, dice muchas cosas.
por ejemplo, dice que eran los mismos jefes de la comunidad los que entregaban seleccionaban y entregaban a sus propios compatriotas o a los otros judíos. Por ejemplo, ¿no? Y señala también en ese libro que en los países donde no existía un fuerte antisemitismo, los nazis tampoco, aunque conquistaron los países, pudieron hacer grandes cosas en cuanto a la matanza de judíos, ¿no? Pero una de las cosas que cuenta es que cuando entraron, yo no sé si en Bulgaria o en Rumania, no me acuerdo nunca eso, entraron los nazis y entonces había un gran sentimiento en muchos sectores de la población antisemita y se lanzó la población a saquear los guetos, a matar, etcétera, la población nativa. Los alemanes los pararon, digamos, impidieron que eso sucediera y después, por supuesto, en forma sistemática, legal, racional, etcétera, empezaron a mandar hacia los campos de concentración a muchos judíos de ese país, ¿no? Digo, esto confirma lo que vos decís, que otro día tenemos que hablar del archipiélago Gulag, ¿no es cierto? Y todas las barbaridades, la matanza de ucranianos por parte de Stalin, ¿no? En fin, el siglo XX es un horror espantoso. Digo, donde posamos la mirada en el siglo XX vamos a encontrar el horror, digamos, ¿no? Pero de cualquier forma, es muy interesante lo que observás, que tanto en un caso como en otro, todo se hacía en forma legal. Exacto, por eso. Que también lo que dice Eichmann, yo cumplía, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Por eso la legislación vigente. Recomendamos que se profundice ese análisis del juicio de Nuremberg, ¿eh? Es una lectura importante. Y ahí surge un primer documento. Ahí surge un primer documento donde se considera que lo que se lesiona es la dignidad. Ajá. De ahí viene esto de, digamos, actos de lesa humanidad. Es decir, la lesión es a la humanidad, digamos, a lo constitutivamente humano, no solamente desde un punto de vista desde lo individual. Esto es un punto, de hecho hay 22 jerarcas nazis que son condenados a muerte, la mitad por primera vez en la historia se condenan a muerte a científicos y médicos. A científicos y médicos. Claro, algunos se suicidaron, otros se escaparon y otros fueron a la guillotina. Y otros fueron a Estados Unidos. Y otros fueron y otros a Argentina. Exactamente, otros se fueron. Pero esta es la primera vez que ocurre, más allá de que otras veces hubo momentos de investigación como fue el anatomismo y demás dentro de la ciencia. Este es un punto donde se consideró que los actos que se habían hecho no eran voluntarios. Las personas no dieron su autorización. Su consentimiento. Ahí es donde se retoma este concepto, bueno, no voy a hablar de esto, que vos podés decirlo mucho mejor que yo, reflota después de 200 años este concepto kantiano, ¿no?, de la autonomía. Paramos un minuto con Kant, porque siempre merece que nos saquemos el sombrero. Exacto. Y hacemos un pequeño corte y volvemos a seguir. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bien, estábamos con la doctora Alicia Miranda, que nos acompaña hoy, viendo, bueno, ahora estamos viendo, es decir, la pregunta original era ¿qué es la bioética? ¿Cuál es su relación con la filosofía y con otras disciplinas? Y la doctora Miranda nos estaba contando cómo nace, en qué contexto, y esto es tan importante, ¿no? En qué contexto nace la bioética, y bueno, nos hablaba en ese sentido del final de la Segunda Guerra Mundial,
las consideraciones que sí se hicieron, las referencias filosóficas que allí se tomaron para explicarnos históricamente cómo va surgiendo la bioética. Así que sigamos con eso. Bueno, pasado esta instancia, por eso quería hacer un hincapié en lo de Nuremberg, para que se entienda desde este lugar, ¿no? En el año 46, donde termina el juicio de Nuremberg y se habla de estos actos de lesión a la humanidad, fíjate que es donde la ciencia describe por primera vez el ADN. Porque esto es lo que hay que tratar de reflexionar. ¿Cómo describe por primera vez? Claro, la ciencia determina cómo es el ADN. En el año 52, Watson y Crick ganan el premio Nobel por la descripción helicoidal, ¿no es cierto?, completa del ADN. Eso se hizo después de del fin de la guerra. Pero ahí nomás, es decir, esto es lo que quiero decirte, que esto sería ponernos a pensar. No es tan sencillo lo que hoy nos parece bueno, ¿no? Y lo que parece malo, es decir, esta reflexión permanente que tenemos, este es el punto de la bioética. Pero vos decís que el descubrimiento del ADN tuvo que ver con las con grandes experimentaciones. Con las bestialidades que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la ciencia toma de ahí sus conocimientos, ¿no? La ciencia parece que no tenía límites. Es decir, ¿cuál era la gran pregunta filosófica? El qué, ¿no? El qué de todo. Cuando aparece Nuremberg, acá la pregunta es ¿cómo lo haces? ¿Qué estás haciendo que para mí y cómo lo haces? Es un gran dilema, ya lo hemos conversado otra vez para mí eso, ¿no? O sea, porque por un lado, la investigación científica a mí me parece una aventura apasionante. Sí, Yo, la verdad, tengo algunos amigos que no les gusta la ciencia ni la modernidad. A mí hay muchos aspectos que no me gustan de la ciencia ni de la modernidad, pero en un punto, la investigación a ese altísimo nivel, me parece una aventura apasionante, pero por otro lado entiendo que acá son precisos ciertos límites, digamos, sí, ¿no? Sobre todo lo que apareció este tema del límite en los medios. Y bueno, ahí aparecen corrientes, por eso me decían todas las profesiones, grandes eticistas, no nos vamos a dar vuelta en esto, pero son economistas a través de la historia, filósofos, médicos, gente del derecho, porque bueno, se empieza a imbrincar todo en lo que hace a la vida, por eso se llama bioética. En la década de los... ¿Por qué aparece este concepto, este neologismo, bioética? Porque estamos hablando de ética, sí. De hecho, ¿no? No, es un neologismo que surge en la década de los 70 porque entre los 50, es decir, termina Nuremberg, entre el 48 y 50 aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entre esa lectura, donde aparece fuertemente el tema de la autonomía, es decir, no solo los principios hipocráticos para la medicina y la ciencia de la beneficencia y la no maleficencia, es decir, el principio básico de la medicina es hacer el bien y principalmente no dañar, primum non nocere, digamos, ¿no? Primero no dañar. Esto es de hace 3000 años. Donde se hace un pivote fuerte el concepto de autonomía, donde no podemos hacer nada sobre alguien que no consienta que lo vamos a hacer. O sea que el famoso consentimiento informado que surge te hace de aquí, firmar por ahí viene, por eso el consentimiento informado, es decir, por eso si no conocemos el origen filosófico del consentimiento informado, ¿qué piensan los médicos hoy? Que es decirle a una persona, fírmeme aquí que le vamos a hacer este estudio o la vamos a operar. No, pero por eso para mí la docencia es un desafío permanente. Yo lo que le digo a los alumnos siempre es que mi desafío es afectarlos, es decir, que puedan pensar en esto. Por eso vos decías que la bioética es una reflexión que atraviesa todas las materias, y no solo de la carrera de medicina, por lo que decía, no solo de la carrera de medicina, pero digamos, limitémonos un poco a la medicina. No es una materia específica. Es que, ¿sabes qué me hace acordar? A cuando se quería imponer en las escuelas la materia folclore como para alimentar el espíritu nacional. Y muchos decían, con razón, no, el espíritu nacional y latinoamericano tiene que atravesar toda la formación del estudiante, no es solamente una materia donde haya contenidos locales, la puede haber, como la hay ahora como materia en medicina, o si es que la hay, pues en Barcelona por lo menos sí,
bioética. Sí, sí, sí. Pero lo fundamental no es eso, sino una reflexión que bañe todas las asignaturas, toda la formación. La idea es esa, digamos, que uno lo tome, te diría, me atrevería, perdón, mis maestros en bioética, ¿no? Me atrevería a decir que es un estilo de pensar la profesión, un estilo de vida, ¿no? Es decir, vos tenés que, es una, diría Diego Gracia, ¿no? En este sentido, es un estado deliberativo. Ahora, teníamos Sí. el viejo precepto hipocrático, ¿no? Beneficencia, no Beneficiar, maleficencia, eso es un principio. sobre todo no dañar, si no entendí mal. Primero no dañar. Y ahora se suma con el desarrollo de la bioética, el respeto sería por la dignidad de la persona concebida como autónoma. Autónoma. Es decir, autónoma. Con una gran complejidad porque, a ver, vos me podrías ayudar a pensar en esto. ¿Desde qué lugar uno también reflexiona que la autonomía es en absoluto? Es decir, yo todo el tiempo me estoy en autogobierno, en autodecisión, ¿no? Cuando uno le dice a una persona, usted tiene tal enfermedad, podría operarse así, así o así. ¿Qué decide? Bueno, hombre, también necesita, ¿no? No existe la libertad en este sentido en absoluto como para tomar una decisión, ¿no? Digamos, esto pero los forjadores de la bioética, esa autonomía la pensaron como una libertad absoluta del sujeto, ¿cómo la pensaron? Sí, sobre todo como la posibilidad del otro a decir que no. Claro, el problema es que es como muy negarse muy a un europeo hecho. Eso, ¿no? En un punto. En un punto porque yo, fue ¿sabes lo que estaba pensando? Sí. Era, en la comunidad, en las comunidades, por ejemplo, en Bolivia, digamos, pero tenemos muchos bolivianos en Argentina, muchísimo, digamos, y en los hospitales van ellos, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, ellos toman las decisiones más a nivel familiar. Sí, no claro, no es tanta idea, me parece, de una autonomía del individuo, ¿no? Sino que hay una suerte de... Entre Nuremberg y ahora, digamos, ha habido un camino donde ha tomado esto, toda la declaración. Es decir, lo cultural, ¿no? Lo cultural, la biodiversidad, ¿no es cierto? Esto hoy tiene un peso muy importante. Te hago un paso más entre esa posguerra inmediata. ¿Qué ocurre? Europa quedó en otra situación dentro de lo que es, ¿no?, los aliados y toda la situación sociopolítica de ese momento. ¿Dónde todo ese conocimiento, dónde puede tener un desarrollo que la tecnología eclosiona fuertemente? En Estados Unidos. Por eso este neologismo está puesto en la bibliografía por primera vez por Van Potter, que es un investigador norteamericano, que empieza a trabajar, fue uno de los primeros y grandes ecologistas, donde también llevó... Ecologista. Sí, también, ¿no? Investigador básico en farmacología, oncología, etcétera, ¿no? Una persona, digamos, donde empezó a ver esto de... ¿Cómo se llamaba? Van Potter. Van Potter. ¿Vive todavía? No, murió hace pocos años, a los 90 y algo. O sea que él fue uno de los constructores, digamos. Él pone esta palabra diciendo la ética tiene que estar esto de tener una mirada hacia la conducta, digamos, la conducta de la vida humana y cómo impacta fundamentalmente en el conocimiento científico y cómo el conocimiento científico impacta en la vida en su totalidad. No solo referido a las enfermedades, sino en el medio ambiente. Es decir, esto es lo que hoy... Por eso vos decís, esto se desarrolla en Estados Unidos, sí, claro, por el gran desarrollo científico, tecnológico. Todo lo que es rayos, claro, tomografía, resonancia. Donde, claro, entonces esta cuestión entre el desarrollo del conocimiento científico, el desarrollo de la tecnología y la vida... Ahí bueno, se ve la afectación inmediata, ¿no? Suponte, vamos a poner un de una ejemplo, cosa por la otra. Vamos a poner un ejemplo práctico. Se desarrolla ya esto también observado en la Segunda Guerra, todo lo que es la asistencia respiratoria mecánica. Empieza ahí. Que las personas puedan ser sostenidas mecánicamente trajo algunas cuestiones. Por ejemplo, modificó el concepto de coma. Las personas tenían coma grado 1, 2, 3, 4, morían. Las personas
que pueden tener asistencia respiratoria mecánica, podían quedar en un estado vegetativo. El primer caso en la década de los 70, claro, fue el caso de Karen Kimland, una muchacha joven que por barbitúricos y alcohol queda en estado de coma, y a los 5 años los padres dicen, bueno, esto es vivir. Piden, por primera vez se hace un recurso de amparo, piden a la justicia que se le retire el respirador. Se retira, Karen Kimland vive 5 años más. Porque, sin respirador. Sí. Por eso, esto te diría... Pero no recupera la conciencia, no, nada. Queda en estado vegetativo con sostenimientos alimentarios por sondas y etc. Ya ahí hay un cambio del concepto. Claro. Hay un cambio. Después hay un cambio, el hecho de poder tener cuerpos sostenidos. Acá tenemos a un músico en esa situación, claro, ¿no? Un músico famoso, sí, Cerati, Soda Stereo. Exactamente. Bueno, ya ves, no es tan difícil, no se puede resolver, es decir, la tecnología empezó a traer algunos dilemas, no claro, problemas. Sí, claro, dilemas. Claro. Y, por ejemplo, el hecho de poder sostener un cuerpo de una persona que accidentalmente queda en estado, digamos, de inconsciencia, podía ser un donante de órganos. Cuando en la década de los 70, en Sudáfrica, Barnard hace el primer trasplante de órgano, la sociedad no lo vio como algo como lo ve ahora. Hace 40 años, las crónicas, si vos las lees, era casi un monstruo lo que se generaba, poniéndole un corazón de una persona a otra, pero ¿cómo? ¿Lo mató? Durante 30 años hubo que trabajar sobre el concepto de muerte cerebral. Hoy es un concepto que la sociedad lo maneja, pero digamos... Pero cambió el concepto de muerte entonces en los últimos 30 años. No, cambió en el terreno de lo científico también, en el terreno en cierto ámbito. Por eso el número de donantes, por ejemplo, de órganos, no crece con la misma velocidad que hoy la tecnología te permite sostener a alguien para recibir un órgano. Por eso entre la oferta y la demanda hay una disociación tan grande. Es que lo que pasa ahí, o sea... Pero entraríamos en un tema también cultural, la sacralidad. Claro. Cuerpo, no, y también, claro. El ser que es donante, ser, la familia que tiene que decidir dar esos órganos, está dándolo no de un simple cuerpo, sino de un ser biográfico que además forma parte de su biografía. No, a mí me pasó, Alicia, vos lo sabés, a mí me pasó con una hija que murió. Inmediatamente me iban a preguntar del peor modo posible, además, del peor modo posible, si quería donar los órganos. Y la fantasía del cuerpo desmembrado me mataba, mira, me negué totalmente. Por supuesto que es ilusorio el cuerpo desmembrado, bueno, no es ilusorio, pero digo, el entierro tampoco implica algo maravilloso para ese cuerpo, ¿no? Desde ya, es una descomposición horrenda también, pero digamos, la fantasía del cuerpo desmembrado para mí es tremenda, ¿no? Porque es una fantasía que te acerca a la psicosis, sí. Esa es la verdad. Como me dijo mi madre, que le voy a hacer el honor de nombrarla, cuando una vez me dijo, bueno, si algo mío sirve, dalo, pero primero fíjate que esté bien muerta. Bueno, el temor a la muerte no es algo que tengamos resuelto, ¿no? Bueno, cuando vos me decías esto de otras profesiones, acá es donde quedamos imbrincados con el derecho. En este país, hace un par de años, se legisló una ley donde todos somos donantes presuntos. Salvo que uno se niegue. Bueno, menos mal, porque aquel que no tiene tutor... Yo me negué, acá está mi documento. Bueno, no me gusta esa idea del cuerpo desmembrado. Yo lo llamo así, ¿no? Bueno, pero ahí está el tema de que por eso la ciencia ahora que está haciendo en otros lugares donde el desarrollo tecnocientífico sigue adelante, se está tratando de obtener órganos no artificiales, sino, digamos, derivados, ¿no? de investigaciones en animales, porque no aumenta el número de donantes. Si uno no entiende esto, no entendemos que una cosa es con qué velocidad va el conocimiento científico y la tecnología y con qué velocidad se modifica nuestra moral. Sí, no, incluso te digo, ¿no? Quizá no sea incluso una cuestión de velocidad, porque tampoco hay por qué pensar que la moral, porque estamos hablando de eso en este caso, no tanto de ética, sino de moral, ¿no es cierto? Sí, con la idea que la moral es
el conjunto de pautas, de valores y pautas que rigen la conducta de una comunidad. Claro. La ética es otra cosa, porque la ética ya Ujú. supone una elaboración reflexiva, ¿no? Eso. Más racional, más filosófica en el fondo. Pero quiero decir, tampoco tenemos por qué pensar que la moral se tiene que modificar en la misma dirección que el avance tecnológico. En fin, puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, pero acá en entramos, casos sí, en casos no. Acá entramos en contradicción entre los ciudadanos también, ¿entendés? Porque Claro. ¿desde qué lugar uno siente que está mal alguien que se salva, en teoría, se salva, ¿no? Su vida por recibir un órgano? Pero el problema no es el receptor, el problema es que no es tan sencillo la parte donante. Esto te estoy dando un ejemplo, tema que yo no tengo cerrado tampoco. Yo digo, por eso digo que la bioética lo que te permite en este sentido, o por lo menos para mí, es un tema de reflexión permanente, ¿no? También como dijo Rilke, doctor, déjeme vivir mi propia muerte. ¿Cuál es la muerte que quiere la sociedad? Usted, mi familia, ¿no? Digamos, ahí está el tema de la dignidad. ¿Cómo es eso? Claro, Rilke dijo en sus momentos Rilke, poeta. Claro, déjeme vivir mi propia muerte. Déjeme vivir mi propia muerte. Claro. ¿Cómo no la que usted quiere, doctor, que puede ser, claro. O calmando. Ahí está el tema de evaluar una muerte consciente, una muerte aunque sea dolorosa, una muerte inconsciente. Entraríamos en el terreno incluso cuando se empieza después a debatir sobre el final de la vida. Lo que debemos discutir es el final de la vida. Cuando nos ponemos a discutir sobre la eutanasia, estamos discutiendo, son para mí, ¿no? Modestamente, dos situaciones diferentes. En este sentido, fíjate cómo creció todo el conocimiento. Acá hablamos de la tecnología, por ejemplo, con respecto al cambio del concepto de muerte. Igual. Cambio porque ahora se considera muerte la muerte cerebral. La muerte cerebral permite, sí, claro. Si hay muerte cerebral, hay muerte. A pesar de que haya otras funciones vitales. Es complicado. En funcionamiento. Sí, pero es complicado. ¿Y vos estás de acuerdo con esa definición de la muerte? Es muy complejo, porque para nosotros, culturalmente y médicamente, ¿desde qué lugar determinamos que una persona murió? Cuando tiene ausencia de signos vitales, cardiorrespiratorios. Vamos a seguir con la muerte y con la vida en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Estamos analizando, bueno, primero por supuesto, cómo se desarrolló la bioética, sus orígenes históricos, sus presupuestos conceptuales. De eso estuvimos hablando, pero también empezando a ver algunos, voy a llamarlo así, casos prácticos, pero en realidad es mucho más y otra cosa que eso, digamos, ¿no? Situaciones concretas que se presentan todos los santos días, que ya forman parte de nuestra vida cotidiana y que, como me decía fuera de cámara Alicia, en general suscitan posiciones en pro o en contra, Extremo. pero no se lleva a cabo una reflexión más amplia, digamos, ¿no? Bueno, esto tendríamos que hacer una discusión también sobre los medios de comunicación, digamos, que suelen estereotipar las posiciones, no dar el tiempo suficiente para la reflexión, como podemos tener, por suerte, en este programa. Pero hablamos de un extremo de la vida, ¿por qué no vamos un poco al otro hoy? Todo el tema... ¿Qué pensás del tema del aborto? Te lo pregunto así directamente, a quemarropa. Bueno, ¿Cómo lo ves? Pensás? ¿Cómo lo ves? Se acaba de aprobar en Uruguay, sí. Hoy creo, ayer,
se acaba de aprobar y el presidente dice que va a promulgar la ley, una ley que permite el aborto hasta la cuarta semana, creo que es Sí. de la concepción, ¿no? Dentro de la bioética hay distintas corrientes y hay, aparte de distintas profesiones, también hay fuertes corrientes. Digo esto para que quede claro que también hay corrientes de orden confesional que tienen posiciones tomadas sobre estos temas tan extremos como pueden ser el aborto o como puede ser la eutanasia. Sí, está muy ideologizado el tema, por ese lado y por el otro, naturalmente, las abortistas, digamos, digo Sí. las porque en general son mujeres, Sí. pero de una ideología progresista, digamos, ¿no? Donde entonces es casi una causa, ¿cómo te podría decir? Como en otra época fue la dictadura del proletariado, Claro, es una sí, cosa, pero así, sí. una causa ideológica, ¿no? Sí, igual, de todos modos, te podría decir que es el dilema del inicio de la vida y el dilema del aborto, que es uno de los dilemas más antiguos del ser humano que vive en sociedad, y aliviará en algunos puntos tener una ley, ¿no? Que podríamos desarrollar esto. Pero, sí, pero no te olvides aquello que me dijiste de las leyes del nazismo y de las leyes del bolchevismo que agregué yo, ¿no? Sí, que haya una ley, que haya una ley, muchas leyes. Exactamente, que haya una ley a veces hasta puede también desamparar. Uno no lo... Habrá que ver cómo maneja la sociedad este tema. Todo el mundo habla de prevención, todo el mundo habla de educación. El tema es cómo bajamos de ese marco teórico que se llama educación a un marco realmente práctico en lo que hace fundamentalmente a uno de los temas más difícil, más apasionante, pero más difícil, que es la sexualidad humana. Claro. Que no es lo mismo que hablar de sexo. ¿Te acordás lo que decía Freud? No es lo mismo que hablar de sexo. ¿Te acordás de lo que decía Freud? Que hay tres cosas imposibles, que son gobernar, educar y la sexualidad. Exactamente. La sexualidad humana es uno de los temas más complejos del conocimiento humano. Esto tiene que ver con este desarrollo que me decías al principio de por qué esta mirada antropológica también, ¿no? De la medicina y de mi actividad o de mi pensamiento. El dilema fuerte que tiene el aborto es cómo, desde qué lugar se discute, cómo se reflexiona y si después para todas las opciones donde puede estar comprometido el inicio de la vida se reflexiona desde el mismo lugar. No entendí nada. Por ejemplo, vamos a esto. Hay personas que pueden tener rápidamente una posición con respecto al aborto, por sí o por no, respetable, pero hay temas que se tocan con el aborto. Vamos a la fertilización asistida, vamos a los embriones, a la manipulación de embriones, a los embriones congelados, a la utilización de embriones para investigación. ¿Qué se hace hoy con...? Sí, yo algo sé de eso. Bueno, pero ¿qué se hace hoy con los embriones que no se utilizan, digamos, en la fertilización asistida? Por ahora están congelados, no se destruyen. O sea, hay países que ya han normatizado. Están en suspenso, digamos. Están en suspenso. Hay países que ya han legislado para después de determinada cantidad de años. Se los tira. O los dan para investigación, o se descartan. Ahí hay un estatus moral, te diría que no está claro. No es lo mismo dar embriones para investigar que desecharlos. No es lo mismo desecharlos que darlos a investigación que una pareja que tiene embriones congelados donarlos. ¿Donarlos a quién? A otros que quieran fertilizarse, por ejemplo. ¿No? Claro, pues se implantan. Eso. Y acá hay vacíos legales, por otra parte. Legales también los hay. Hay una jurisprudencia que no hay. Y vacíos de pensamiento. Digo, el vientre subrogado, ¿no? Es decir, acá lo primero que hay que atravesar es cuál es el concepto de maternidad, cuál es el concepto de procreación, cuál es el concepto de, digamos, de generar un otro y en qué entorno, qué es lo que le pasa a las sociedades, por ejemplo, que tienen autorizadas y legalizadas todos los métodos anticonceptivos, todos.
desde el aborto, desde la RU la 486, es decir, desde la hormonal, desde lo quirúrgico, desde todos los ¿Qué métodos. sociedad tiene así? Bueno, Gran Bretaña, España, Holanda ¿Y qué muchas. pasa? Pero, por ejemplo, en esas sociedades no ha disminuido el número de abortos en una forma significativa. ¿De abortos que De abortos, digamos, de práctica, de llegar a tener que hacer un aborto. No, pero o de practicarlo. Entonces, ¿qué pasó con este concepto ¿vos de la decir que sigue prevención? habiendo abortos Que clandestinos? sigue haciendo abortos clandestinos. Porque A eso pesar tiene... de que esté legislado. Sí, por supuesto, digamos, porque habrá que ver qué moral, ¿no? Qué valores maneja esa sociedad y si quieren ir a un lugar o decir que lo van a practicar. vos querés decir, para traerlo a nuestro, que si se aprobara una ley que permitiese el aborto, no solamente de despenalización, sino de legalización, quizá muchas chicas humildes seguirían haciéndose un aborto con una aguja. Claro. Seguirían, digamos que ya hay una experiencia en ese sentido. Sí, claro, porque tiene que, de hecho, habría que ver si hay gente que ya de por sí culturalmente o en su vida tienen esto de ir al hospital. Claro, como no sabemos que mucha gente sigue yendo al curandero, no va al hospital, va al curandero, digamos, o al chamán, la vieja figura del chamán, ¿no? Hay muchos problemas que están relacionados a esto. Es decir, si lo vamos a discutir, tratemos de discutirlos todos. Dentro de lo que es el gran capítulo de la sexualidad humana. Sí, para mí es muy importante, ¿no?, poner en juego lo cultural. Exacto. ¿No? Y de hecho hay culturas distintas que conviven, que se entrecruzan, pero hay culturas distintas. Sí, eso sigue pasando. De hecho, acá se han legislado algunas cosas que están relacionadas a la prevención, que eran inimaginables, y por ejemplo es como el tema de la vasectomía o la ligadura de trompas, aparte de los anticonceptivos orales o el preservativo o lo hormonal, o digamos, hay muchas cuestiones. Y fíjate que importante cuando una sociedad debate sobre esto sería, necesitamos esto. Porque en esto hay una cuarta pata que nos faltaba de la bioética, que tiene que ver con el principio de justicia y que tiene que ver con la accesibilidad, que también lo considera la bioética, ¿no? Con la igualdad que da la posibilidad del conocimiento, que todo el mundo acceda a ese conocimiento. Pero después hay un tema de equidad, y esto, para que haya la accesibilidad aumente, hay que racionalizar los recursos. Recuerdo que cuando aquí hace un año o dos se legalizó la vasectomía y la ligadura de trompa, los prestadores de servicio en salud realmente no estaban a favor de este procedimiento, porque esto significa un costo. La persona se tiene que internar, tiene que tener un día de internación, anestesia. Entonces ahí hay una utilización de recursos, suponte, ¿no? Entonces, bueno, es muy complejo, porque la racionalización, por ejemplo, en ese sentido, dentro del ámbito de la aplicación de la medicina, hoy es un tema bioético muy fuerte, ¿no? ¿Quién accede a esta tecnología? ¿Quién accede a este conocimiento? ¿Quién accede a estos procedimientos? Y también hay lo que por eso se producen estas luchas y estas militancias que no tienen que ver solo desde un punto de vista moral, también económico. Desde los valores es muy complejo el tema del aborto, porque va a depender desde qué lugar ese grupo social lo sostiene y desde qué lugar se legisla. Nosotros, hasta creo, si no lo recuerdo mal, tenemos una constitución que dice que la vida humana, como bien lo dice la ciencia, comienza desde el momento de la concepción. Bueno, eso creo que ya está aprobado científicamente. Exacto, está aprobado. Ahora, ¿desde qué momento un ser es un ser de derecho? Ay, si me preguntás a mí, yo te voy a decir que desde el momento mismo de la concepción, vos sabés. Claro, y bueno, hay mucha jurisprudencia así, donde la identidad, es decir, alguien que hoy reclama que si me recuerdo que acá se tuvo una jurisprudencia importante, me parece, el caso Olmedo, cuando Olmedo muere,
la mujer no sabía todavía que estaba embarazada, ¿no es cierto? Determinar la identidad genética, ese ser es un ser de derecho desde el momento de la concepción, tiene que ver con alguna, bueno, lo hemos visto, ¿no? En todos estos estudios de lo que significa la identidad y el derecho a lo testamentario, es muy complicado. Ahora, también es cierto que hay corrientes o hay sectores que es como si yo te dijera, ese embrión, ¿es del cuerpo de la mujer o está en el cuerpo de la mujer? Yo creo que está en el cuerpo. Si me preguntas a mí, te digo eso. Si está en el cuerpo de la porque mujer. ¿sabes por qué? Porque me ronda una idea que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. O sea, a mí me da la impresión que uno de los productos de la tecnociencia, digamos, una de las consecuencias, o algo que está ligado con ella, pero no necesariamente, pero sí como se vienen dando las cosas, es que el cuerpo aparece como algo para armar, digamos, ¿no? O sea, el cuerpo aparece como un objeto en el cual le pongo cosas, le saco cosas, tema de trasplantes, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras prácticas que pueden ser beneficiosas, yo no estoy discutiendo eso, pero digo cómo aparece, ¿no? Y también en este argumento, yo soy dueña de mi cuerpo, por ende yo con mi cuerpo hago lo que quiero, digamos. Que tampoco puede ser eso tan así, pienso yo, pero que sobre todo encierra el supuesto de que el hombre es el alma. Mirá vos qué supuesto arcaico. ¿Por qué digo esto? Porque sería, cuando alguien dice, yo soy dueño de mi cuerpo, aparte de toda la cosa capitalista que hay en eso, ¿no? De la propiedad y la posesión. Es decir, ese yo, ¿qué designa? El alma. Bueno, no le llamamos el alma, si vos querés, digamos el psiquismo, digamos la subjetividad, lo que se quiera, pero evidentemente se hace ahí una separación muy loca, porque yo no soy mi cuerpo entonces, yo estoy en otro lugar, y mi cuerpo es un objeto de mi propiedad, como podría ser un mueble, para el zapato, no sé qué, ¿no? Es decir, me parece que hay un argumento ahí del peor cartesianismo, te diría yo, ¿no? Porque yo soy también mi cuerpo, digamos, y no lo poseo. No hay alguien que posea su cuerpo. Esto es lo que quizás creo que hay que digo yo, que es mi forma de pensar, ¿no? También, esto hace justamente a que antropología está a la base de todo esto, digamos, ¿no? Por eso, no sé, el tema de la ley es una resolución, si bien una ley es universal, me parece que no le resuelve a todos. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? La ley no va por donde va, en ese sentido, toda esta complejidad de debatir este tema desde una... Pero ¿sabes lo que pasa, Alicia, con el tema de las leyes últimamente, en nuestro país por lo menos, y esto lo veo muy de cerca todos los días? Los legisladores, que muchos de ellos no están preparados para legislar, de ninguna manera, en general obedecen a los grupos de presión que tienen más poder. Entonces, esto ha pasado típicamente con el caso del matrimonio entre homosexuales. Entonces, estos grupos de presión llevan sus propuestas a las cámaras. Cosa que está muy bien, porque para eso es un lobby, qué sé yo, como cualquier otro, digamos, ¿no? Pero ¿qué tienen que hacer las cámaras? Tienen que revisar esos proyectos, tienen que ver su compatibilidad con otras leyes, su viabilidad, sus consecuencias futuras, en la medida que se puedan prever, etcétera, etcétera. Bueno, ese trabajo no se hace. Claro. Así que, tal como estos grupos de presión llevan la propuesta, así se aprueban. Claro, claro. Entonces, de ahí las consecuencias después no previstas y los defectos jurídicos, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, la identidad de género, la ley que es ley, creo ya. Y al principio, el artículo 1 dice algo así, que la identidad de la persona tiene que ver con lo que ella siente que es. ¿A vos te parece que eso es una definición aceptable jurídicamente? No. Yo soy lo que siento, ni siquiera, no sé, es algo tan intangible, tan, ¿no es cierto? Y bueno, así como se llevó, así se aprobó.
y al menos hay algunas consideraciones, pero Bueno, pocas. eso, O sea, cuando alguien, supongamos que una persona, un travesti delinque, ¿no es cierto? ¿A qué cárcel va? A la de varones, y se cambió su documento de identidad. Se puso Rosita. tiene ¿A que dónde ir. va? ¿A una cárcel de mujeres o Es una cárcel de femenino, varones? es femenino. Y sí, pero un travesti en una cárcel de mujeres puede hacer un desparramo tremendo. Vos sabés que los muchachos son ambidextros. O sea, te quiero decir, eso no está pensado, No, no está. pero es una cosa que va a pasar. Bueno, claro, es muy complejo. Se va a plantear, indudablemente. Por se va eso a en la plantear. década de los 70 era que se hablaba, ¿no?, de esta cuestión del tercer sexo, ¿no? Como que tenía que estar en un lugar. Eso me acuerdo que fue una gran eclosión previa a la era del SIDA, ¿no? Esto del el tercer sexo, ¿no? Como que tenía que tener algún estudio diferente en este sentido. Por ahora lo que se ha hecho se colocó o en lo femenino o en lo masculino. Y ahí van a aparecer cuestiones dilemáticas que también no siempre le van a resolver el problema a estas Lo que pasa es que personas. se habla de género, ya no, Se habla de género, con, no, con pero una no hay desvinculación sexo. total otra vez con el cuerpo. Exacto. Y ahí tenemos otra vez un problema, ¿no? Como yo te decía, el cuerpo aparece como cada vez más esfumado, en cierta forma, ¿no? Sí. Incluso, pero claro, es indudable que la tecnociencia influye de modo decisivo en la vida y muchas concepciones van a ir cambiando necesariamente, ¿no? Bueno, probablemente de distintas maneras en distintas culturas. Esto es lo que intenta la bioética, ¿no? Reflexionar permanentemente en estos vacíos. O sea que vos lo planteás más como una cuestión de reflexión que como una cuestión de posturas tomadas respecto a determinadas cosas. Lamentablemente, por hoy por lo menos no podemos seguir. Pero bueno, la verdad que se está poniendo cada vez más apasionante. Sí. Te agradecemos mucho, gracias tanto a vos. Alberto, que seguramente va a ver el programa, Sí. como yo, tu participación. Gracias a vos.